sino entre los sefardíes de Holanda y entre los sefardíes de Centro Europa, askenazíes, y tuvo miles de adeptos y miles de detractores. Las luchas en la judería europea fueron arrasando y alterando toda la vida judía en este año de 1666. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el final de la aventura? Pues que el sultán de turno, Mehmed IV, que no quería saber nada de alteraciones, como les pasaba a todos ellos, llamó a Shabbatai Tzvi a su presencia y le vino a decir: mira, chico, o te conviertes al Islam o te corto el cuello. Y efectivamente, para evitar que le separaran la cabeza del tronco, se convirtió al Islam, creando una muy interesante, arrastró con él a muchos adeptos al Islam, creándose una secta islamo-judía, la secta de los Debnés, que ha perdurado hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, la frustración de las esperanzas mesiánicas, todo aquel huracán que había arrasado la tranquilidad de las comunidades judías, hizo que surgiera un grupo de autores, rabinos todos ellos, que decidieron transmitir a su pueblo, al sefardí, el convencimiento y el conocimiento de sus propias tradiciones y de su propia filosofía y de sus propias fuentes rabínicas en la lengua que todos conocían, el judío español. Por otra parte, en estos momentos los estudios rabínicos en hebreo habían decaído enormemente y, por tanto, el sefardí de a pie no entendía más que judío español. Tenemos, pues, un grupo de autores implicados en una tarea pedagógica. A ellos se suma un grupo de personajes que se han enriquecido dentro de él en estos momentos con una economía buena del Imperio Otomano y que actúan como mecenas de estos autores. Y tenemos también un tercer factor, que es un mejoramiento de las técnicas editoriales gracias a una familia de judíos polacos que habían huido de Polonia y que se establecen en Constantinopla y crean una imprenta mucho más eficaz que la anterior que había. En consecuencia, tenemos los tres factores que producen el libro: autores dispuestos a escribir, mecenas dispuestos a pagar y técnicas editoriales adecuadas. Pues bien, a partir de principios del siglo XVIII se empiezan a publicar en judío español cientos y cientos de obras que trasvasarán el siglo y seguirán produciéndose en la primera mitad del siglo XIX. De todo ese conjunto de obras, solamente voy a mencionar una en prosa y otra en verso. Y tanto una como otra no son una obra, sino que son una colección de obras que traspasan el siglo XIX y llegan incluso al siglo XX. En primer lugar, mencionar en prosa el Me'am Lo'ez. Estas dos palabras en hebreo quieren decir del pueblo que no habla hebreo. Con eso ya está indicado la intención de su autor. El Me'am Lo'ez es un comentario rabínico al mejor estilo de los comentarios rabínicos tradicionales antiguos. Su inventor fue Jacob Juli y le siguieron un montón de autores después comentando los libros bíblicos que él no llegó a comentar. Importante decir que en el comentario de cada versículo del texto bíblico, estos autores van introduciendo leyendas, historia, ciencias naturales, costumbres locales. Es decir, se puede considerar el Me'am Lo'ez en toda su producción como una enciclopedia del saber sefardí durante por 2 siglos más lo que acarrea de siglos anteriores. El segundo obra fundamental que se inicia en esta época, por lo menos así, por lo menos nos llega a nosotros, son en verso las coplas. Al hablar de coplas me estoy refiriendo a poemas estróficos que pueden llegar de unas decenas de estrofas hasta más de 600, que evidentemente están ancladas en la producción judía medieval, recordemos las coplas de Shem Tov, y que no conozcamos prácticamente ningún texto hasta este siglo XVIII, evidentemente no quiere decir que no se hubiera producido, pero no nos ha llegado textos probablemente conservados en manuscritos que no hemos podido conocer. Emerge en este siglo XVIII con toda potencia este género de las coplas. Temas, pues, por mencionar algunos,
Muchas están dedicadas a las fiestas judías del calendario litúrgico. Casi no hay fiesta judía que no tenga su grupo de coplas para complementar el folclore casero, en donde, como son textos para ser cantados, probablemente alguien los leía y los demás coreaban los estribillos o los cantaban en conjunto. Casi para todas las fiestas del calendario judío. Para también los acontecimientos del ciclo vital, sobre todo nacimiento y muerte, y menos para bodas que se prefieren otro tipo de géneros. Hay muchísimas de moral en que se está diciendo al sefardí lo que tiene que hacer, cómo abandonar los vicios de este mundo y dedicarse a ser buen judío. Estas de moral, cuando aterrizan en el siglo XX, se convierten en coplas de crítica de costumbres. Se critica las nuevas modas de los nuevos tiempos y siendo las mujeres el principal objetivo de la crítica porque fumamos, bebemos, nos vamos a bailar, etcétera, etcétera. Las hay noticieras, es decir, que nos cuentan de la historia sefardí y de la historia del entorno, etcétera, etcétera. Y ya aterrizamos, nos va quedando menos, a los mediados del siglo XIX. Se producen en estos momentos cambios radicales en el Imperio Otomano. Muchos de ellos afectan a todos los que viven en la zona y otras solamente afectan a los sefardíes. En primer lugar, mencionar las interminables guerras que azotan los Balcanes desde 1821, con el inicio de la independencia de Grecia, hasta, por ejemplo, 1922, y entre medias me he comido la Gran Guerra, claro está, en donde Turquía se alineó con los perdedores. Acontecimiento importante de todos estos periodos de guerra fue el paso en 1912, con la Primera Guerra Balcánica, de Salónica de manos turcas a manos griegas. Importante porque Salónica era la ciudad de todo el imperio en que los sefardíes eran mayoría de población. Y si habían sido sus enemigos los griegos durante el Imperio Otomano con las calumnias de crimen ritual, más aún se iba a manifestar a partir del momento en que Salónica pasó a manos griegas. Volveré sobre ello después. También hubo alteraciones internas. En 1908 estalló en Turquía la revolución de los jóvenes turcos que acabó con el reinado de Abdülhamid II, que había dominado el imperio en régimen totalmente despótico, implantando una férrea censura durante 31 años. 1908 y 1909 el sultán fue depuesto. Afectan a los judíos muy especialmente los siguientes cambios que se producen a continuación tras la revolución de los jóvenes turcos. Se implantaron los derechos civiles para todos, eso parece muy bien, pero a veces no resulta tan conveniente. ¿Por qué? Porque se impuso el servicio militar obligatorio que antes los judíos se podían, mediante el pago de un impuesto especial, eximirse de él. ¿Qué pasaba con el servicio militar? Primero, problema con la comida. No les iban a dar cerdo porque los musulmanes tampoco comen, pero toda esa compleja sistema del kasherut, de la comida para el judío, allí no lo iban a recibir. En segundo lugar, su desconocimiento del turco. Evidentemente, si el sargento les decía que corrieran y ellos se sentaban, tampoco lo iban a pasar especialmente bien. Y, en tercer lugar, y sobre todo, que no hicieron realmente un servicio de armas, sino que fueron obreros del ejército, es decir, los que abrían caminos, talaban árboles, abrían túneles, etcétera, etcétera. Esto no fue problema exclusivamente de los sefardíes, sino también de otras minorías. En Salónica, concretamente, en primer lugar, cuando todavía no había acabado la Primera Guerra Mundial, el gran incendio que destruyó en 1917 el centro de la ciudad, justamente zona de hábitat de judíos, que arruinó a infinitas familias. Además, el antisemitismo cada vez más creciente de los griegos y, sobre todo, para llegar a épocas posteriores, su colaboración con los nazis, en que más o menos se dice que si había una población sefardí en Salónica de entre unos 70.000 y 80.000 personas, de los campos de exterminio volvieron en torno a 6.000. Bien, todo esto que les he contado provocó la emigración de muchísimos sefardíes de su hábitat natural.
con lo cual trajo consigo un total desarraigo cultural porque los emigrados a Estados Unidos pasaron a hablar inglés, a América del Sur español, a Francia francés, etcétera, etcétera. Se producen cambios culturales también que afectan en este momento a los sefardíes directamente. Me estoy refiriendo a la creación de las escuelas de la Alianza Israelita Universal, institución francesa que implantó una red de escuelas en los Balcanes. Esta red de escuelas estaba encauzada a la enseñanza de oficios, del comercio y, como punto importante, admitía niñas en las escuelas, que hasta este momento en las escuelas tradicionales judías a la antigua usanza las niñas no tenían nada que ver. Todo ello trajo consigo la ruptura de los antiguos moldes de vida para abrirse al mundo cultural no judío de Occidente. Es decir, Francia, en este caso, que se convierte en faro y guía de los sefardíes y cuyos conceptos y valores aceptan los sefardíes a pies juntillas y que canaliza hacia el sefardí del Imperio Otomano la producción literaria del occidente europeo. Tal influencia marca el declive de la cultura específica sefardí y representa el golpe de gracia a lo español del judío español. A partir de ese momento, los sefardíes empiezan a despreciar su propia lengua. En la prensa hay montones, dentro de poco publicaré un artículo sobre el tema, discutiendo qué lengua tienen que adoptar porque el judío español no les sirve y no lo quieren seguir hablando. Queda, por tanto, poco a poco despreciado y relegado a lengua coloquial. Sin embargo, a pesar de todo, se siguen escribiendo muchas obras y este es el momento de la producción de esos géneros adoptados que dije al principio. Es decir, narrativa, obras de divulgación, obras históricas, obras de ciencias, etcétera, y sobre todo, a lo único que me voy a referir, el teatro y la prensa. El teatro, como no había tradición de escribir teatro, se inicia con traducciones, fundamentalmente del francés, que se traduce los clásicos franceses, pero también los actuales en su momento. En ocasiones, interesantísimas adaptaciones, como por ejemplo una del Avaro de Molière, en que cada vez que se menciona un barrio de París se cambia por un barrio de Salónica, se cambian los nombres de los protagonistas para adecuarlos al medio ambiente, etcétera, etcétera. En cuanto a, y como interesante, no se conoce y no se adapta y no se traduce nada del teatro español de todos los tiempos. Temas, pues, de inspiración bíblica, sobre todo las historias de José y sus hermanos y de la reina Esther. De propias vivencias sefardíes, esto cuando ya se empieza a crear teatro propio y no traducido. Pues el pasado en España está muy recogido en el teatro sefardí. Inquisición, conversos, el personaje de Abravanel, primer ministro de los Reyes Católicos, hay varias obras que abordan el tema. También muy interesantes pequeños cuadros costumbristas que nos van contando el día a día y nos pintan personajes cotidianos del mundo sefardí. Problemas de judíos generales como la asimilación y el antisemitismo. También hay obras que reflejan las luchas políticas de sefardíes socialistas frente a sionistas, en ocasiones muy interesantes porque a veces nos creemos que todos los sefardíes por principio sionistas. Pues no, mire usted, había un gran movimiento, concretamente en Salónica, ciudad portuaria, un gran movimiento socialista y son dos ideologías que pasan matándose vivos a lo largo del tiempo. Y oposición del teatro, sus principios fueron duros, sobre todo por los rabinos, que entre otras muchas cosas no le gustaba nada que las mujeres se subieran a la escena. Bien, y en cuanto a la prensa, su importancia fue fundamental para la creación de una comunidad sefardí a la moderna. Hubo cientos de periódicos de muy variada temática. Informativos generales, políticos, socialistas, comunistas, sionistas, comerciales, literarios y culturales, religiosos y muy especialmente hay que destacar la prensa burlesca, de la que hablará con un poco más de gráficamente el doctor Aitor García Moreno.
Nos importa la prensa, además, porque da cabida en sus páginas a esta literatura a la moderna y se convierte en difusora de la misma. Es decir, en la prensa se publican novelas preparadas como recortables para luego encuadernarlas como los folletines, se publican obras de teatro, se publica poesía de autor a la moderna, etcétera, etcétera. Bien, por mencionar títulos de periódicos creo que no merece la pena. Los hubo que murieron enseguida y los hubo que duraron por lo menos 20 o 30 años, es decir, muy diferente calidad de duración. Y para terminar paso a la situación actual. El mundo cultural sefardí en estos momentos está en las últimas. A los emigrados que he mencionado antes los hemos perdido del todo, pasados a otras lenguas. Los pocos que aún sefardíes con mínima entidad numérica en los sitios de hábitat tradicional todavía se conservan en Estambul, en Sofía, en Salónica, en Sarajevo y en Israel. Pero estos sefardíes, en términos generales, desconocen el judío español y si están interesados en ello, lo tienen que aprender no ya como una lengua materna, como antes hemos oído, sino como una lengua foránea. Es difícil encontrar sefardófonos activos por debajo de los 50 años. Vamos a tener el privilegio de oír después a uno al doctor Shmuel Rafael, que es una de las pocas excepciones a esta regla general. Bien, pues lo que se publica, salvando quizá a algunos poetas, es todo, desde mi punto de vista subjetivo, claro está, muy malo. Carente del gusto y la expresividad y la capacidad del judío español anterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos queda por hacer? Pues a los estudiosos, como nosotros en el Consejo, o como otros muchos grupos en Europa y en Estados Unidos, pues por lo menos lo que hacemos nosotros, es decir, transcribir obras, estudiarlas, editarlas y ponerlas al conocimiento de hispanistas y de lectores cultos con el propósito de que sea cabal el conocimiento de las letras hispánicas en su compleja universalidad. Y bien, para terminar, excusarme por el no trato, que se ha convertido en ocasiones en un maltrato, y ustedes me disculpen, pero el tiempo corría. Vale, muchas gracias.
תמר? תמר? תמר. מה? את מדברת משם? אני לא רוצה, אבל כן, אני מעדיפה לקום. אני גם הולך לשם. אז אנחנו נקום. Lo haremos muy rápido. זה לא נוח לדבר כך, גם לא רואים אותנו. Pero cada una habla 15 minutos. No es mesa redonda que hay discusiones, cada uno habla. Buenas tardes, quería dar las gracias a los organizadores y contaros que tenemos muy poco tiempo porque a las 8 va a empezar un concierto que además se ha preparado también con mucho cariño y entonces voy a presentar muy brevemente a los profesores. Les pediría a todos ellos que si quieren añadir alguna referencia más y ampliar la presentación de ellos mismos, pues que lo hagan y así podemos aprovechar todo el tiempo para las conferencias. Decir también que quien esté interesado para el crédito que se concede por la Universidad Complutense pueden apuntarse y dar su DNI, los datos, para que así al final de las jornadas, haciendo un breve test, puedan acceder a ese crédito mediante un certificado. Esta mesa redonda trata de ángulos y vivencias de la cultura sefardí. Y vamos a empezar por el profesor Shmuel Rafael, quien tiene un libro que va a presentar también, Un grito en el silencio, y es de profesor de la Universidad de Barilán, en Ramat Gan, especialista en judeo español oral y historiador de las tendencias de investigaciones y recopilación de un refranero. A continuación, el profesor va a hablar. Vale, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas y en especial la señora Roda Becasis que nos invitó aquí. Y quiero comenzar con una de las poesías publicadas en este libro que se publicó en la casa editorial Tirocínio de Barcelona. Escrita por Avner Pérez. En Salonic y los malachim, los ángeles, hablaban el judeo español. En el charshi, el mercado, con tío Gabriel el pescador. A las bodas con Bona la tañadera. En el meldar con Ham Bohor. Usaban a oír la perashá con el suladino. Y a la tarde venían a dar la berajá, la bendición a los chicos en la cuna. Mas desde el día en el cual fue dada la licencia al Satán y vino lleno de ojos, de planta, de su pie hasta su meollería, con espada, en su mano sobre la ciudad de Salonic, no quedaron malachim en Salonic. Nací en Tel Aviv, en una casa sefaradí, en el mismo día en que el gobierno israelí anunciaba la detención del criminal nazi Adolf Eichmann. Mi destino y el holocausto, junto con la cultura sefaradí, parece haber quedado entreversados desde entonces y para siempre. De mi casa, un hogar de supervivientes griegos de la Shoah, el Holocausto, recibí la lengua de los sefaradíes, el judeo español ladino, mezclada con la historia de mis padres, Esther Vivante de Corfú y Jaime Rafael, nacido de Salónica. En esa historia, los relatos de los horrores sufridos en el Holocausto se mezclaban con los que describían el mundo vital de los sefaradíes. La relación entre la historia de estos sefaradíes y el Holocausto siempre fue para mí natural y evidente.
a diferencia de la opinión generalizada de las personas que me rodeaban en mi infancia. Para ellas era extraña la conexión de un niño israelí, hijo de supervivientes del Holocausto, con la cultura sefaradí. En el entorno que transcurrió mi infancia en Israel, a los descendientes de Oriente o sefaradíes no les consideraba parte de la narrativa nacional israelí. Este intentó de privarme de un rasgo de mi propia identidad, negándome la pertenencia a una familia de supervivientes o a la comunidad de los sefaradíes y a su larga, gloriosa historia, no me dio descanso durante muchos años. Lo combatí con todas mis fuerzas y me propuse convertir esta mezcla en algo reconocido y normal en nuestra sociedad. Una combinación que no necesita muchas explicaciones. De ahí surgieron todas mis ocupaciones relacionadas con la cultura sefaradí y mi quehacer como investigador del legado sefaradí. Aún en mi niñez, en un hogar lleno de música, canción y lágrimas en los ojos, se mezclaban la historia del Holocausto con el canto y las melodías sefaradíes. En nuestro sencillo hogar en Tel Aviv se encontraban grupos de supervivientes salidos del lager para olvidar el dolor con un pedacito de queso blanco y una copa. Uno traía su guitarra, otro hacía música golpeando 2 cucharas y mi padre tocaba el acordeón. De la cocina de mi madre llegaban como si fueran platos voladores, aterrizando del espacio, bandejas de delicias horneadas y cargadas de recuerdos que ella preparaba con sus propias manos para deleitar a las visitas. Las canciones que se escuchaban en nuestro salón eran pintorescas y muy especiales, y los vecinos no comprendían realmente qué ocurría en la casa de los Rafael. Pero yo, desde muy niño, supe que esta gente no cantaban, lloraban. Las notas y las melodías que escuché en esta época en Tel Aviv fueron las que me alimentaron mi niñez, y cuando debía irme a dormir porque ya se hace muy tarde, espiaba a través del agujero de la cerradura para observar estas inocentes mujeres de Salónica que escondían en el fondo de sus almas una inmensa tristeza. Guardaban siempre un pañuelo en sus escotes para secar las lágrimas que caían. Pero mientras tanto sonrían y cantaban canciones sefaradíes de sus hogares de Grecia en lengua sefaradí